Hola a todo el mundo, buenos días. Bueno, pues vamos a seguir con el tema de las fuerzas, ¿vale? Lo último que vimos el otro día fue, introdujimos la condición de equilibrio, ¿vale? El otro día dejamos introducida la condición de equilibrio, que recordad, ¿vale? Nos decía la primera condición de equilibrio, ¿vale? Fundamental y necesaria para poder hablar de un sistema en equilibrio, es que el sumatorio de todas las fuerzas que intervienen sobre un cuerpo tiene que valer cero, ¿vale? Que decíamos que es claro, si es decir, que la fuerza resultante valga cero. Decíamos, si la segunda ley de Newton lo que nos dice es que la fuerza resultante sobre un cuerpo es igual a masa por aceleración, si esa fuerza resultante vale cero, de acuerdo a lo que nos dice la condición de equilibrio, pues evidentemente la aceleración vale cero. Con lo cual, un sistema en equilibrio o bien está en reposo, ¿vale? O bien está moviéndose con un MRU, que a efectos físicos el reposo y el MRU son lo mismo, porque la resultante que actúa sobre el sistema vale cero, ¿vale? Los sistemas en reposo es lo que se llama sistemas estáticos, ¿vale? Y los sistemas en MRU es lo que se llama sistemas en equilibrio dinámico. Nosotros nos vamos a restringir al estudio de la estática, ¿de acuerdo? La dinámica son sistemas en movimiento, pues nosotros nos vamos a restringir la dinámica. Es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿vale? Sistemas que se aplica una serie de fuerzas sobre un cuerpo y eso acaba generando una aceleración neta sobre el cuerpo, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Pues hombre, porque de acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración, pues para una fuerza distinto de cero, la masa siempre va a ser distinta de cero, pues tiene que haber una aceleración no nula sobre el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues nosotros ahora vamos a estudiar los sistemas estáticos, lo que se llama en física el estudio de la estática, ¿de acuerdo? Que son sistemas en equilibrio estático, ¿vale? Es decir, sistemas en reposo, que no tienen movimiento y en los que además hay un equilibrio de fuerzas en todo el sistema. Bueno, pues el primer sistema que vamos a estudiar de estos es un ejemplo que tenéis en vuestro libro, ¿vale? Que es la página 260. Este ejemplo resuelto 11. Lo que pasa es que en el libro, como casi todos los ejemplos resueltos, viene resuelto de una forma excesivamente esquemática, entonces vamos a resolverlo aplicando nuestra mecánica, o sea, la metodología de trabajo que hemos aplicado hasta ahora, ¿de acuerdo? Los sistemas en equilibrio, por eso es eh, tan adecuada la metodología de trabajo que os propuse ya desde el primer día, ¿no? Porque nos sirve para estudiar cualquier tipo de sistema. Me da igual sistemas en movimiento, que sistemas en equilibrio, que sistemas que estén girando, movimientos circulares, me da igual. Yo puedo estudiar todos los sistemas dinámicos o estáticos utilizando esa misma mecánica. ¿Vale? Con sus salvedades, bueno, con sus particularidades, pero siempre utilizando la misma mecánica. Bueno, pues vamos a ello, venga, vamos a ver. Nos dice el enunciado que los dinamómetros nos indican la intensidad de la fuerza que hay en un hilo. Calcula qué fuerza marcará cada dinamómetro de la figura del margen. El cajón tiene una masa de 75 kilos, el hilo 1 forma un ángulo de 40 grados, mientras que el hilo 2 forma un ángulo de 37 grados, que nos tendrían que decir, bueno, nos dice según la figura, si no, nos diría según la horizontal, ¿no? ¿Vale? Bueno, y luego aquí pues lo pone en un diagrama cartesiano con las fuerzas. A ver, este diagrama cartesiano no sé del todo bien, lo vamos a dibujar nosotros, ¿vale? Vamos a dibujarlo nosotros, entonces, bueno, esto es lo que viene en vuestro libro, de acuerdo a las figuras. Yo voy a ver si lo borro, que selecciono. Y bueno, no lo borro, porque si no tengo que cortar un trozo de la figura. Y no, a ver, esperad a ver si me deja cortar un trozo solo de la figura. No, no me deja, como la pegué entera. Bueno, es igual, no hay ningún problema, lo dejamos ahí, lo hacemos ahí. Vamos a ver, mirad. A ver, si nos pusiéramos estupendos y muy estrictos, realmente los muelles, perdón, los dinamómetros llevan un muelle, con lo cual tendríamos que hablar en los dinamómetros, ¿vale? De una fuerza elástica y por lo tanto tendríamos que hablar de la ley de Hooke, ¿vale? Que nos dice que la fuerza elástica es K por la variación en la longitud del muelle, ¿no? Pero no hace falta,
No hace falta porque es un sistema en equilibrio, entonces no hace falta el ponernos, el suponer la fuerza elástica en los dinamómetros. Simplemente vamos a ver las fuerzas que tenemos. ¿Vale? Bueno, pues evidentemente este dinamómetro tira con una tensión hacia arriba, ¿vale? Tenemos un dinamómetro unido por un cable, por lo tanto, ese dinamómetro tira con una tensión hacia arriba, ¿vale? Que le podemos llamar, pues, tensión 2 en este caso, porque a este le llama dinamómetro 2, ¿vale? Pues le llamamos tensión 2. ¿De acuerdo? El otro dinamómetro tira también con otra tensión hacia arriba. Bueno, lo vamos a poner todo en el mismo color. Pues le llamamos tensión 1, ¿de acuerdo? Tensión 1. Y por supuesto, desde el centro de gravedad del cuerpo y hacia abajo, vamos a tener el peso, ¿no? El peso que es M por G. Entonces, sobre este cuerpo, ya hemos hecho el diagrama de fuerzas. Yo ya tengo identificadas todas las fuerzas que me actúan sobre el cuerpo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Primer paso, diagrama de fuerzas, listo, ya está hecho. Segundo paso, coloco los ejes. En este caso, los ejes, pues lo suyo es colocarlos. Claro, aquí no hay movimiento, entonces me decís, ¿en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella? Bueno, pues no. Claro, evidentemente, ¿vale? No se pueden colocar en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella. Pero imaginaos que hubiese movimiento, es decir, ¿cómo sería el movimiento? Vamos a intentar imaginar, a ver, los ejes entonces los voy a colocar como me sea más conveniente. Si esto de repente yo corto los cables, esto cae hacia abajo, con lo cual el movimiento sería hacia abajo. Pues voy a colocar los ejes de esta manera, como si esto se colocase en un sistema de caída libre. ¿Vale? Imaginaos así. ¿Vale? Así, de esta manera. Eje X y eje Y. Voy a colocar los ejes de esa manera. ¿Vale? Esto luego pues, se va cogiendo la experiencia con el tiempo, ¿no? Es decir, a medida que vais avanzando, pues, y que vamos sabiendo, cogiendo práctica y cogiendo experiencia, pues nos va resultando cada vez más sencillo. Ya en cuanto lleváis hechos, en cuanto pasa de los 4 o 5 mil problemas, una cosa así, pues a partir de ahí ya ves bastante bien lo de los ejes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en cuanto hagáis eso, unos cuantos miles de problemas, ya veis mejor los de los ejes. No os preocupéis por eso, pues es una cuestión de años de experiencia. ¿Vale? Bueno, venga, seguimos. Ya tenemos colocados los ejes. Ahora hay que mirar a ver si hay que descomponer vectores. Evidentemente aquí hay que descomponer vectores porque solo me coincide con los ejes el peso. Vale, entonces tengo que descomponer las tensiones. Y aquí es donde hacemos nuestro diagrama correspondiente. Aquí lo ha hecho con estos ejes cartesianos, ¿vale? Nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, si queréis un dibujo aquí, o lo podemos hacer directamente sobre esto, ¿vale? Pero, para que no se nos emborrone mucho el dibujo, ¿vale? Lo podemos hacer directamente así sobre esto, ¿vale? Aquí tendríamos tensión 2 en X, y aquí tendríamos tensión 2 en Y, ¿no? ¿Vale? Lo vemos, si yo aquí hago la regla del paralelogramo, pues vemos que efectivamente, ¿vale? Se me cumple, ¿no? Tengo este ángulo de 37 grados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual? La tensión 2 es igual a tensión 2 en X más tensión 2 en Y, ¿no? Esto vectorialmente, yo creo que lo vemos todos clarito, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual la tensión 2 en X? Hombre, pues la tensión 2 en X, igual que cuando descomponíamos otros vectores en otros sistemas, la tensión 2 en X es la tensión 2 y fijaos que está en el cateto contiguo al ángulo. ¿Vale? Contiguo es coseno, ¿no? Entonces, tensión 2 por el coseno, en este caso, de 37 grados. ¿Vale? Y la tensión 2 en Y es igual a tensión 2 por el seno, no por el coseno, porque es cateto opuesto, en este caso de 37 grados, por el seno de 37 grados. ¿Vale? Y la tensión 1, pues es lo mismo. ¿Vale? La tensión 1, a ver, la tensión 1 la vamos a hacer en otro color para así no confundirnos. Vamos a hacer en amarillo, por ejemplo. Bueno, pues la tensión 1 va así.
aquí tendríamos tensión 1 en Y y aquí tendríamos tensión 1 en X, ¿no? ¿Lo veis? A ver, vosotros si queréis podéis hacer el dibujo en grande, una cosa así, pues mejor hecha. Tensión 1 en X y tensión 1 en Y. ¿De acuerdo? Nos da igual los signos, porque ahora de momento no estamos colocando nada. Entonces, nos da igual que vaya en sentido positivo que negativo. Vale, y aquí tenemos un ángulo de 40 grados, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, pues la tensión 1 es igual a tensión 1 en X más tensión 1 en Y, ¿no? ¿Vale? Tensión 1 en Y. Daos cuenta que hacemos el paralelogramo y nos queda perfectamente ese paralelogramo, ¿no? Vale, y entonces la tensión 1 en X es igual a la tensión 1. Daos cuenta de que la tensión 1 es el cateto contiguo, por lo tanto, por el coseno de 40, y la tensión 1 en Y, que es el cateto opuesto, pues el seno, ¿no? Tensión 1 por el seno de 40. ¿De acuerdo? La tensión 1 en Y es aquí, que es la equivalencia aquí, que es el cateto opuesto al ángulo. ¿Correcto? Bien, ¿no? Estamos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Y ahora es cuando aplicamos segunda ley de Newton. Ahora aplicamos segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Claro que la suma de todas las fuerzas que intervienen sobre un cuerpo es igual a masa por aceleración. ¿Qué ocurre? Que aquí, como tenemos un sistema en equilibrio, ¿vale? Este término vale 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué se cumple? Que la suma de todas las fuerzas que intervienen sobre mi sistema vale 0. ¿Por qué? Porque esto es la condición de equilibrio. Como tenemos un sistema en equilibrio estático, ¿vale? Pues la suma de todas las fuerzas que intervienen sobre el sistema vale 0. Sistema en equilibrio estático. ¿Vale? Bueno, entonces, como tenemos un sistema en equilibrio estático, pues planteamos todas las fuerzas, igual que siempre, simplemente que en lugar de poner masa por aceleración es 0 y todo el segundo término vale 0, pues ponemos que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. ¿Vale? Entonces, pues igual que siempre. Sumamos todas las fuerzas en el eje X. Vale, pues eje X. Eje X. La suma de todas las fuerzas en el eje X vale 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos en un sistema en equilibrio. Por lo tanto, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? Bueno, pues en el sentido positivo la tensión 2 en X y en el sentido negativo la tensión 1 en X. Entonces, tensión 2 en X más menos tensión 1 en X, porque está en sentido negativo, o si queréis la restáis directamente, ¿vale? O sea, la podemos restar directamente si queréis. Menos, igual nos lía menos, tensión 1 en X, ¿vale? Igual a 0. Si queréis podemos incluso ahora decir que tensión 2 en X, pasamos la tensión 1 que está aquí restando para ese lado sumando, es igual a tensión 1 en X. ¿Esto tiene sentido? Hombre, pues tiene todo el sentido del mundo. Evidentemente, si no hay movimiento en ningún sentido, no va a haber oscilación horizontal, no va a haber ningún tipo de movimiento horizontal. Por lo tanto, la fuerza que tira para este lado, que es la componente X de la tensión 2 del dinamómetro 2, ¿vale? Tiene que ser exactamente igual que la componente X que tira para este lado de este dinamómetro. Es decir, las dos componentes X de la tensión se tienen que equiparar la una a la otra. ¿Vale? Y vemos que del otro lado, las dos componentes Y de la tensión tienen que compensar al peso para que esté el sistema en equilibrio. ¿Vale? Vamos a verlo. Efectivamente. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. En el eje Y, ¿vale? Si lo veis aquí, en el eje Y tenemos que en sentido positivo del eje Y tenemos las dos tensiones, T1 y T2I, y en el sentido negativo el peso, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué nos queda? Que T1I, bueno, nos queda por supuesto que la suma de todas las fuerzas en el eje Y vale 0,
¿vale? Y entonces nos queda T1i más T2i, es decir, las componentes i de T1 y T2, tal y como hemos dicho, menos el peso, porque el peso va en sentido negativo, es igual a 0, ¿vale? Entonces, ¿qué se cumple? Si pasamos el peso para el otro lado sumando, que T1i más T2i ha de ser igual al peso. Esto realmente, en los sistemas así en equilibrio, lo podríais poner ya directamente, ¿eh? Es decir, yo os lo pongo por el hecho de seguir exactamente con la misma mecánica. Es decir, vosotros daos cuenta de que hemos hecho exactamente la misma mecánica que hemos llevado hasta ahora. Diagrama de fuerzas. Colocamos los ejes, descomponemos vectores si hace falta y aplicamos segunda ley de Newton. En este caso con la condición de equilibrio. ¿Vale? Planteamos la segunda ley de Newton para el eje X y la segunda ley de Newton para el eje Y. Y punto. Ya está. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Hombre, pues que nos lleva, evidentemente, a lo que tiene sentido físico, que es que se igualen las componentes de un lado y del otro. Por eso está en equilibrio. Por eso la suma total de las fuerzas es 0, porque la suma total de las fuerzas en X es 0 y la suma total de las fuerzas en Y es 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que como ahora sabemos lo que vale, los ángulos y sabemos lo que vale el peso, que es mg, y sabemos lo que valen todas esas cosas, pues podemos descomponer, ¿vale? Pues cuando digo descomponer es desarrollar las expresiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, sabemos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sabemos que T2x, lo vemos aquí, es T2 por el coseno de 37, ¿no? Y T1x es T1 por el coseno de 40. Vale, pues puedo desarrollar las expresiones. Puedo decir que T2 por el coseno de 37 es igual a T1 por el coseno de 40. Vale, y aquí tengo ya una ecuación con dos incógnitas. Por lo tanto, como siempre, necesito otra ecuación. Vale, si yo desarrollo ahora esta otra fórmula, T1, lo habíamos calculado antes lo que valía, T1i. T1i es T1 por el seno de 40 y T2i es T2 por el seno de 37. ¿Vale? Bueno, pues T1 por el seno de 40, que es T1i, más T2 por el seno de 37, que es T2i, es igual a la masa por G. ¿Vale? Que como la masa vale 75 kilos y G vale 9,8, ya si queréis podemos poner esa operación. La masa son 75 kilogramos y G vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, si queréis, ya ponemos esa operación y nos queda que T1 seno de 40 más T2 seno de 37 es igual, incluso si queréis poner los valores de los senos y los cosenos. Pero bueno, yo eso no lo pongo nunca, ¿eh? Siempre lo dejo en la función trigonométrica para no aproximar. Y luego hago la operación con la calculadora y a correr. Entonces nos queda, a ver, 75 por 9,8, 735. 735. Y si os fijáis, pues aquí tenemos otra ecuación. ¿Vale? Ya tenemos una ecuación A y una ecuación B. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto, sistema de ecuaciones y a correr. ¿Vale? Planteamos el sistema con las dos ecuaciones. Repito, si queréis poner el sistema para que sea más fácil, poner los valores de los senos y de los cosenos aquí ya directamente, podéis sin ningún problema, ¿eh? Lo ponéis aproximando a dos decimales y punto. Y resolvéis un sistema sencillo de dos ecuaciones, que lo hacéis por sustitución o por reducción, como queráis. ¿Vale? Entonces nos queda aquí un sistema de dos ecuaciones que es T2 coseno de 37 es igual a T1 coseno de 40 y por el otro lado nos queda que T1 por el seno de 40 más T2 por el seno de 37 es igual a 735. ¿Vale? Pues resolvéis ese sistema y ya despejáis T1 y T2, que es lo que nos pide el enunciado. ¿De acuerdo? Vale, ahora ya no me paro a resolverlo, es simplemente resolver el sistema, a ver si hacemos caso a lo que viene en el libro, nos da las soluciones T1 es igual a 591,4 newtons y T2
es igual a 567,3 newton. ¿De acuerdo? Daos cuenta, por favor, de que esto no tiene ninguna dificultad añadida respecto a lo que hemos estudiado hasta ahora. Esta es la solución del ejercicio. Esto es las lecturas de los dos dinamómetros. ¿Vale? Las lecturas de los dinamómetros. El dinamómetro 1 marca una lectura de 591,4 newtons y el dinamómetro 2 marca una lectura de 567,3 newtons. Punto, ya está, resuelto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, recapitulamos un poquito para que no nos liemos, ¿de acuerdo? Daos cuenta de que esto es muy sencillo si habéis entendido lo anterior. O sea, porque no es nada nuevo con respecto a lo anterior. ¿Vale? Es decir, planteamos el diagrama de fuerzas, como siempre. Hacemos un esquema del dibujo, en este caso lo he hecho sobre el dibujo del libro, pero bueno, nos da igual. ¿Vale? Planteamos el diagrama de fuerzas, punto. Ya está, diagrama de fuerzas. Colocamos los ejes de la forma más conveniente posible. ¿Vale? Los ejes en realidad se pueden colocar de cualquier manera. Lo que hay es que ser un poco espabilados, y eso nos lo da la experiencia, ¿vale? Para colocarlos de la forma que nos resulte lo más sencillo posible. ¿Vale? Aquí lo más fácil, colocarlos como si fuese un sistema cartesiano normal. En un plano inclinado, por ejemplo, lo colocamos en la dirección del movimiento y en la perpendicular a ella, porque así solamente descomponemos el peso. Hay que descomponer la normal, ni descomponer el rozamiento, ni descomponer nada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso ya lo habéis visto cuando hemos resuelto planos inclinados anteriormente. Luego, planteamos segunda ley de Newton. Como estamos en un sistema en equilibrio estático, pues la condición de equilibrio, sumatorio de todas las fuerzas es igual a 0, y estamos en un sistema que estamos en equilibrio, es decir, está todo en reposo, todo en equilibrio. Se iguala todas las fuerzas de un eje y todas las fuerzas del otro eje en los dos sentidos, ¿no? Y ya está, es decir, planteáis segunda ley de Newton, pero con la condición de equilibrio, y a correr. ¿Vale? ¿Qué os queda? Evidentemente que las fuerzas a un lado son iguales que las fuerzas al otro. Pues claro, por eso está en equilibrio, porque la suma de todas las fuerzas es 0, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Vale? En este caso, como tenemos dos incógnitas, pues nos salen dos ecuaciones con dos incógnitas, pues hay que resolver el sistema. Bueno, pues se resuelve y ya está. A ver, muchos de vosotros, seguramente tengáis calculadora. Los que tengáis una calculadora a lo mejor un poquito más antigua o un poquito más básica, igual no. Pero los que tengáis una calculadora un pelín más avanzada, o sea, yo por ejemplo, mi calculadora, que es una calculadora que vale como, no sé, 20 euros, puede valer, no vale más, ¿eh? Y yo en clase he visto a algunos de vosotros, creo recordar que algunos de vosotros sí tenéis los modelos de Casio que resuelven sistemas. Entonces es muy sencillo resolver sistemas con una calculadora. Tú lo único que tienes que hacer es pasar todo para un lado y igualar las ecuaciones a 0, ¿no? Entonces tú en este caso pasas esto para un lado, T2 coseno de 37 menos T1 coseno de 40 igual a 0. En esto pasas el 735, pásalo restando e igual a 0. Y resuelves el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas metiéndolo a la calculadora. Y tardas 10 segundos en hacer eso. ¿Vale? Entonces, ya que si tenéis la herramienta, si no la tenéis, pues hojita en sucio y a resolver. Pero si tenéis la herramienta, aprended a utilizarla. Que para eso están. ¿Vale? Las máquinas y las herramientas están para facilitarnos la vida. Pues muchas veces tenemos la herramienta y no sabemos utilizarla, pues aprended. ¿Vale? Si tenéis calculadora, mirad a ver porque es bastante probable que resuelva, si es de las medianamente nuevas, es bastante probable que resuelva sistemas de ecuaciones. Entonces comprobad, ¿vale? Bueno, veis que seguimos con la misma mecánica, que es todo igual. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a seguir, a ver. Bueno, pues vamos a esta misma página 260 y vamos a ese ejercicio que tenéis ahí, el ejercicio número 11, ¿vale? De la página 260. ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, nos dice que una bola de 10 kilos está suspendida por dos cuerdas ancladas cada una a una pared, tal como se muestra en la figura. Tenemos este sistema. Vale, tenemos ese sistema físico.
A ver, no nos queda con mucha resolución por haber ampliado la imagen, pero bueno, vale, es lo que tenemos. Pero bueno, se ve bien, ¿no? Yo creo que sí. La cuerda B se mantiene tensa en horizontal, es decir, tenemos esta cuerda que se mantiene tensa en horizontal y la cuerda A está tensa formando un ángulo de 30 grados con la vertical. Cuidado con esas cosas porque aquí forma un ángulo de 30 grados con la vertical, ¿vale? A ver si nos vamos a confundir y nos dice, forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Claro, entonces sería un ángulo de 30 grados este y este ángulo, claro, este ángulo realmente vale 60 grados, lo vemos, ¿no? Entonces tened cuidado, dependiendo de cómo de los enunciados, pues cambian los valores de los ángulos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, venga, y me dice que calculemos las tensiones en las cuerdas. Es un problema similar al anterior. ¿Vale? Completo y absolutamente análogo al anterior. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un sistema en equilibrio estático. Tenemos un sistema en equilibrio estático. ¿Vale? Es un sistema en equilibrio estático y por lo tanto se tiene que cumplir la condición de equilibrio. ¿Y cuál es esa condición de equilibrio? Pues que la suma de todas las fuerzas que intervienen sobre ese sistema, la fuerza resultante sobre el sistema valga cero. Esa es la condición de equilibrio. ¿De acuerdo? La primera condición de equilibrio. ¿Vale? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, pues venga. Vamos a lo de siempre. Primero, diagrama de fuerzas. Segundo, colocamos los ejes. Tercero, segunda ley de Newton. ¿Vale? Pues venga, diagrama de fuerzas. A ver, lo primero, hombre, pues tenemos una bola de 10 kilos. ¿Vale? Pues sobre el centro de gravedad de esa bola, me dice que la masa de la bola es de 10 kilos. Pues sobre el centro de gravedad de esa bola va a traerla a la Tierra hacia abajo, ¿vale? Con un peso. Un peso que es igual a masa por gravedad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y luego cada una de las dos cuerdas va a tirar con una tensión. Pues esta cuerda, vamos a poner recta, esta cuerda tira con una tensión que le llamamos tensión B, y esta cuerda tira con una tensión, ¿vale? Así, a ver un poquito más, estoy un poquito más alineada con el cable, bueno, más así, que le llamamos tensión A, ¿no? ¿De acuerdo? Tensión B y tensión A. Ya tenemos el diagrama de fuerzas, ya tenemos las fuerzas colocadas. Pues venga, vamos a colocar los ejes. En estos sistemas estáticos, pues casi siempre lo más conveniente, pues ejes cartesianos. Es decir, colocamos los ejes pues así, de esta manera. ¿Vale? Es decir, tenemos el eje Y, tenemos el eje X, ¿vale? Y nada, pues ahora miramos a ver si hay que descomponer algún vector. En este caso sí que tenemos que descomponer la tensión A, ¿vale? La tensión B nos coincide. La tensión B os dais cuenta de que nos coincide con el eje X, el peso nos coincide con el eje Y, pero la tensión A no nos coincide, entonces hay que descomponer el vector de la tensión A en su componente vertical y en su componente horizontal. ¿Vale? Así, pues de acuerdo a lo que ya conocemos, ¿vale? Como la regla del paralelogramo, ¿no? ¿Vale? Tenemos la componente vertical, la componente horizontal. Si cerramos el paralelogramo, pues más o menos nos queda el vector. Entonces tenemos la tensión A en Y y la tensión A en X. ¿Vale? Vamos a descomponer eso. Sabemos que el vector tensión A, ¿vale? A ver, bueno, tensión A es igual a tensión A en X más tensión A en Y, ¿vale? Ahora vamos a ver los ángulos. Cuidadín con esto, ¿vale? El ángulo que vale 30 grados es este, ¿vale? Este ángulo, si os dais cuenta, ¿cuánto tienen que sumar los ángulos de un triángulo? 180 grados, ¿no? Entonces, este ángulo vale 90 grados y este ángulo vale 60 grados. Y este ángulo de aquí vale 30 grados. ¿Vale?
Es decir, nosotros vamos a coger, pues por ejemplo, este ángulo. Podríamos coger este de 60 sin ningún problema, ¿no? Pero vamos a coger este ángulo, el de 30 grados de aquí. Vale, a ver, voy a borrar esos ángulos. Entendemos todos por ángulos complementarios y demás, y la totalidad de los ángulos de un triángulo. Este ángulo es el mismo que el de arriba. Este ángulo vale 30 grados. ¿Vale? Vale, entonces T sub AI es el que está en el cateto contiguo al ángulo y T sub AX es el que está en el cateto opuesto al ángulo. Lo vemos, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda? Que T sub AX es igual a T sub A por el seno del ángulo que forma, en este caso de 30 grados. Vale, daos cuenta de que es el cateto opuesto al ángulo. Vale, yo tomo el ángulo aquí. Este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto lo vemos todos bien, ¿no? Si hay cualquier duda, por favor, decídmelo, ¿vale? Y T sub A y es igual a T sub A por... T sub A y está en el cateto contiguo, por lo tanto, por el coseno de 30. Está en este cateto contiguo. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos los vectores descompuestos todos. Y ahora, lo único que tengo que cumplir es que, como tenemos un sistema en equilibrio, pues ahora me voy a segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton, ¿qué me dice? Que como estamos en un sistema en equilibrio, pues que la suma de todas las fuerzas en X tiene que dar 0 y la suma de todas las fuerzas en Y, en este caso, de acuerdo a que tenemos dos ejes, pues tiene que dar 0. ¿Vale? Y planteamos los dos ejes. ¿Vale? Pues ya está. Venga, pues vamos con eje X. ¿Qué se tiene que cumplir? Segunda ley de Newton, pues que la suma de todas las fuerzas en X es igual a masa por aceleración, que en este caso, como estamos en un sistema en equilibrio, vale 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué fuerzas tengo en X? En sentido positivo, la tensión B. Y en sentido negativo, la tensión A, X. Bueno, pues tensión B menos tensión AX es igual a 0. ¿Vale? Si yo paso la tensión AX para el otro lado, me queda que la tensión B es igual a la tensión, a la componente X de la tensión A. Claro, lo que tira para este lado tiene que ser igual que lo que tira para este lado. ¿Vale? Si yo sustituyo el valor para T sub A que hemos calculado aquí, pues me queda que la tensión B es igual a la tensión A por el seno de 30. ¿Vale? Y ya tenemos una ecuación con dos incógnitas. Por lo tanto, vamos a necesitar otra ecuacioncita para resolver el sistema, ¿no? Esto no es nada nuevo. Vale, ya tenemos una ecuación, pues que le podemos llamar, por ejemplo, ecuación 1. Aquí no le llamo A y B porque como ya tenemos A y B en los coeficientes, pues le llamamos ecuación 1. Vale, ecuación 1. Necesitamos otra ecuación. ¿Quién nos la va a dar? Pues el eje Y. Si veis que es siempre igual, esto es igual. Vale. Hecho 1, pues los demás son más de lo mismo. Hay que pensar un poquito, pero la mecánica es siempre la misma. ¿Vale? Entonces, en el eje Y, ¿qué tenemos? Que la suma de todas las fuerzas en el eje Y vale 0. Por lo tanto, vamos a ver qué fuerzas tenemos en el eje Y. En el eje Y tenemos que las tensiones, no hay componente B, no hay componente B, y tenemos las tensiones de, la tensión, ¿vale? La tensión de la componente vertical de la tensión A, ¿vale? La T sub AI está en sentido positivo y el peso en sentido negativo. No hay componente vertical de la tensión B porque la tensión B solo es horizontal. ¿Vale? Toda la componente de la tensión B es horizontal, no hay nada vertical. Bueno, pues entonces, ¿qué nos queda? Que tensión AI en sentido positivo menos el peso en sentido negativo es igual a 0. Si yo desarrollo esto sabiendo que el peso es igual a mg y paso el peso para este lado, yo ahora cojo el peso y lo paso para este lado y yo sé que el peso vale mg, ¿vale? Pues ¿qué me queda? Me queda que la tensión ahí es igual a m por g. Y yo sé que la tensión ahí, lo hemos calculado aquí, vale T sub A coseno de 30. Vale, pues T sub A por el coseno de 30 es igual a m por g. ¿De acuerdo? ¿Vale? Perfecto. Muy bien, pues ya tengo la otra ecuación.
que me hacía falta. Necesitábamos otra ecuación, pues ya tenemos otra ecuación. ¿Vale? Con la ventaja de que esta ecuación nos va a permitir ya despejar directamente la ecuación 2. Vale, ya tenemos dos ecuaciones para... No hace falta resolver un sistema, ¿por qué? Porque en esta ecuación solo tengo una incógnita y de esta ecuación ya puedo despejar directamente el valor de t sub a. Vale, entonces yo ahora me voy a esta ecuación, sustituyo los datos y despejo t sub a. T sub a no sé lo que vale. Coseno de 30 nos lo da la calculadora, es un número. M, ¿cuánto vale M? 10 kilos. ¿Y cuánto vale G? 9,8. ¿Vale? Por lo tanto, si despejamos de aquí t sub a, nos queda ese coseno de 30 pasa dividiendo para el otro lado, 10 por 9,8 partido por el coseno de 30. ¿Vale? Pues entonces nos queda que t sub a es igual a, si hacemos la operación, 10 por 9,8 es 98, partido por el coseno de 30, esto da 113,16 newton. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y esta es la solución. En vuestro libro pone 113,2. Bueno, me da igual. ¿Vale? 113,16 newton. Esta es la solución para t sub a. Si ahora vamos y cogemos esta ecuación 1 y nos la traemos para aquí y despejamos el valor de t sub a, pues calculamos t sub b. ¿Vale? Traemos esa ecuación 1 para ahí que nos dice que t sub b es igual a t sub a por el seno de 30. ¿Vale? T sub a acabamos de calcular cuánto vale, que son 113,16 newton. Pues entonces si hacemos la operación, nos queda que t sub b es igual a, por el seno de 30, 113,16 por el seno de 30, 56,58 newton. ¿De acuerdo? Vale, en vuestro libro pone 56,6. Bueno, nos da igual, está perfecto. ¿De acuerdo? Vale. Es un tachón eso. Sí. Vale. Veis que no tiene dificultad, es decir, que es... A ver, no tiene dificultad, vamos a ver. No tiene más dificultad. De hecho, son sistemas... Los sistemas estáticos en realidad son más fáciles que los sistemas dinámicos. Porque no hay aceleraciones, no hay... siempre es todo igual a cero, no hay un eje en el que... Fijaos, por ejemplo, que nosotros, cuando teníamos un plano inclinado, en el eje Y estábamos en equilibrio, por eso la normal era igual a la componente Y del peso. Claro, porque en el eje Y no había movimiento, entonces era un sistema estático en el eje Y, pero claro, en el eje X sí había movimiento. Entonces la suma de todas las fuerzas, la resultante de todas las fuerzas era igual a masa por aceleración. Todo eso nos complicaba ya los cálculos, porque ya había que calcular una aceleración. Bueno, pues complicaba de alguna manera las cosas. Aquí no. Aquí, como la suma de todas las fuerzas es igual a 0, lo que tengo de un lado tiene que ser igual a lo que tenga del otro. Lo único, pues descomponer bien las cosas, ¿no? Plantear bien los diagramas de fuerzas y descomponer bien los vectores. Pero es seguir la misma mecánica de siempre. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues nada, por hoy lo dejamos aquí, ¿vale? Id haciendo, por favor, id haciendo ejercicios, id mirando estas cosas con calma, con entendimiento y entendiéndolas, ¿vale? Si hay cualquier duda, por favor, sabéis dónde estoy, ¿vale? Lo repetimos las veces que haga falta, pero no nos quedemos con dudas, ¿vale? Bueno, chicos, mucho ánimo, a cuidarse mucho y seguimos avanzando, ¿vale? Venga, un saludo para todos. Chao.